Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 51. El tema de hoy, ¿cómo encontrar a Dios? En 1949 sucedió uno de los mayores reavivamientos de la historia del Reino Unido, en las Islas Hébridas. Duncan Campbell, el predicador que estuvo en el centro de aquel reavivamiento, describió posteriormente cómo comenzó. 7 hombres y mujeres habían decidido orar decididamente porque llegara el reavivamiento. Una noche, durante una reunión de oración de un granero, un joven tomó su Biblia y leyó el Salmo 24, que es el salmo que leeremos hoy. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Cerró su Biblia y dijo: me parece que estar orando como lo hacemos y esperando como lo estamos haciendo aquí es pura patraña sentimental si no estamos en la relación correcta con Dios. Tras decir esto, pidió a Dios que le revelara si sus manos estaban limpias y su corazón puro. Aquella noche, Dios se encontró con ellos de una manera poderosa. Mientras aguardaban al Señor, su asombrosa presencia barrió el granero. Llegaron a comprender que el reavivamiento siempre está ligado con la santidad. Se liberó un poder que sacudió aquella iglesia desde los cimientos hasta el tejado. 3 hombres descansaban sobre la paja tumbados por el poder de Dios. Fueron levantados desde lo ordinario a lo extraordinario. Sabían que Dios los había visitado y ni ellos ni su congregación nunca volverían a ser los mismos. A 6.4 kilómetros de distancia, 2 hermanas de 82 y 84 años recibieron una visión de Dios. Vieron iglesias repletas a cuyo interior afluían jóvenes y todo el vecindario. Tuvieron una maravillosa seguridad de que Dios estaba viniendo con poder reavivador. Duncan Campbell recibió una invitación para ir a hablarles. Cuando llegó a la iglesia, estaba repleta de gente y cientos de personas aguardaban afuera. Nadie podía explicar de dónde venían. A los 10 minutos de comenzar el servicio, hombres y mujeres estaban postrados clamando a Dios. Se estaban encontrando con Dios en toda su santidad. Se dio un sentido tal de la presencia de Dios en la isla que un hombre de negocios que estaba de visita llegó a decir: al segundo de poner mi pie en tierra, me hice repentinamente consciente de cómo la presencia de Dios estaba allí. Dios estaba encontrándose con su pueblo. ¿Cómo nos encontramos con Dios tú y yo? Vamos a leer Salmos capítulo 24 del 1 al 10. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarle y adorar en su presencia. Oh Dios de Jacob, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Primer punto, fabuloso privilegio. David comienza este salmo recordando que Dios es un creador poderoso. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Termina recordando que Dios es un Rey de Gloria. Por 5 veces se refiere a Él como el Rey de Gloria. Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. A la luz de la impresionante naturaleza de Dios, David hace esta pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? La respuesta es que solo aquellos que son totalmente puros, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos.
Pero sabemos que nadie vive así. Solo por medio de Jesús podemos ser hechos santos y acercarnos a Dios con confianza, porque es con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando, dice Hebreos 10:14. Vamos a orar. Señor, deseo encontrarme contigo. Muéstrame si mis manos están limpias y mi corazón es puro. Gracias porque por medio de la sangre de Jesús puedo ser santificado, Señor. Perdóname, límpiame y lléname una vez más de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a leer Marcos. Abra su Biblia en Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Seguimos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hija se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Apretujaba a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir que su cuerpo, que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando de darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos se salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos totalmente y asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Marcos 6 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús
fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Segundo punto, acto de fe. ¿Estás luchando con algún problema crónico en tu vida que parece no mejorar? ¿Te has sentido alarmado y embargado por el miedo? En este pasaje vemos cómo respondió Jesús ante estas situaciones. En el Nuevo Testamento vemos el extraordinario sentir de la gente que estaba conociendo a Dios por medio de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, escribe acerca de la palabra de la vida, de la que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, la cual hemos tocado con las manos, refiriéndose a Jesús. La gente que entraba en contacto con Jesús parecía percibir que entraban en la presencia de un Dios santo. Jairo se arrojó a sus pies. La mujer enferma se arrojó a sus pies. Aquella mujer llevaba sufriendo una enfermedad crónica 12 años, la cual era incurable en aquella época. Oyó hablar de Jesús y respondió con fe. Dice, y le tocó el manto, porque pensó para sus adentros, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. El contacto con Jesús tuvo un impacto profundo en la gente. Jesús le dijo a la mujer enferma, vete en paz y queda sana de tu aflicción. El dolor de los 12 años pasados fue reemplazado por la paz y la libertad. No importa lo que sea con lo que estés luchando en tu vida, sin importar cuánto tiempo lleves sufriéndolo, extiende tu mano a Jesús como lo hizo aquella mujer para que te ayude. La hija de Jairo tuvo la experiencia más extrema del impacto de encontrarse con Jesús cuando fue traída de vuelta a la vida. Había una conmoción y un lamento. Le decían que no molestara a Jesús, pero Jesús dijo, no tengas miedo, cree solamente. Jesús dijo, la niña no está muerta sino dormida. Puesto que Jesús iba a resucitarla, su muerte no era más permanente que quedarse dormida. El apóstol Pablo, como Jesús, usó el término estar dormido cuando caes en un sueño profundo. Lo siguiente que ves es la mañana, cuando mueres en Cristo. Lo siguiente que verás es que estarás con el Señor. Jesús se llevó consigo a los 3 discípulos en cuya fe podía confiar, además de los padres. Parecía que quería que allí hubiera una atmósfera de fe cuando orara para que la niña fuera resucitada de la muerte. No había nada súper espiritual acerca de Jesús, era alguien muy práctico. Les mandó que le dieran de comer a la niña. Una vez más, un relato que empieza por el miedo acaba en la fe. Cuando la gente vio que Jesús hizo esto, se llenaron de asombro y estaban maravillados. Por supuesto, igual que hoy en día, no todo el mundo tuvo esa reacción. Algunos comenzaron a burlarse de él y otros se escandalizaban a causa de él. En su pueblo, Jesús era un profeta al que no se le honraba. Aquellos más cercanos a él no le reconocieron. A veces nos resulta difícil recibir las cosas de aquellos que mejor conocemos. Como pasa hoy en día, algunos reconocieron a Jesús y otros no se enteraron. La distinción clave, si tuvieron o no tuvieron fe. Le dijo a la mujer enferma, tu fe te ha sanado. Le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo cree. En su pueblo se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Sí estamos viendo? Esa es la clave. La distinción de ellos fue la fe. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús cumplió los requisitos para encontrarse con Dios. Ahora es por esta fe por la que tú y yo nos encontramos con Jesús y por medio de Él nos encontramos con Dios. Vamos a orar. Señor, líbrame del cinismo y del escepticismo. Amado Dios, te doy gracias porque te puedo encontrar por medio de la fe. Señor, incrementa mi fe. Cuando me sienta alarmado y embargado por el miedo, ayúdame a creer solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 27 primero. Éxodo capítulo 27.
Con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas de modo que el altar y los cuernos tomen una sola pieza. Recubre con bronce el altar y haz recipientes para que las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar debajo del borde. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos de ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas al lado del norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. A la entrada del atrio estará ubicado en el lado oriental flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con un bordado hermoso de lino azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de lino de tejido fino. Las bases de los postes serán de bronce. Todos los objetos que usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Vamos a Éxodo 28. Manda a llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazles a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden del nacimiento de los hijos de Israel.
Graba estos nombres en 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro. Luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un perídoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa de lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá en un jacinto anaranjado, un agata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados en hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las hombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo por encima del nudo, donde la faja decorativa se ciña al efod. Luego sujeta los cordones azules, los anillos inferiores del pectoral, a los anillos del efod. Así, el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra en la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que el Aarón lo lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una cobertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor en el lugar santo y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego, haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras «Santo para el Señor». Con un cordón azul, sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino, haz también el turbante. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos, conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos.
Aarón y sus hijos tendrán que llevar puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así, no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Amén. Tercer punto, acceso por medio de Jesús. No podemos comprender en toda su magnitud el inmenso privilegio que es poder encontrarnos con Dios sin que veamos el trasfondo del Antiguo Testamento. Aquí vemos la descripción de la tienda del encuentro, donde Dios se encuentra con Moisés y los sacerdotes. Entrar en la presencia del Señor era algo asombroso. Aarón entró ante el Señor en el lugar santo. El autor de Hebreos explica cómo apunta a Jesús todo esto. El tabernáculo era copia y sombra del que está en el cielo. Incluso los sacerdotes podían entrar solamente en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Era, por tanto, una ilustración. El autor de los Hebreos muestra cómo este pasaje conforma el antecedente para el sacrificio de Jesús por nosotros, por el que hizo posible que tú y yo nos podamos encontrar con un Dios santo por medio de la sangre de Jesús ofrecida una sola vez y para siempre. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por medio de la sangre de Jesús. Tú has hecho posible que yo entre al lugar santo y llegue hasta tu misma presencia. Te doy gracias porque por medio de Jesús tengo acceso al Padre por un mismo espíritu, como lo dice Efesios 2:18. Gracias porque me puedo encontrar contigo cada vez que necesito de tu presencia y cada vez que deseo adorarte. Te agradezco, Señor, este privilegio tan grande que me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pippa Gumbel, Marcos 5, 21 al 34. Jesús se preocupa hasta de nuestros problemas más embarazosos, dice ella. Así es, el Señor tiene en cuenta cada cosa de nuestra vida y Él se ocupa de todo lo que tiene que ver con nosotros. Recordemos que tenemos acceso al Padre y que podemos encontrar a Dios a través de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Le damos gracias al Señor por este devocional y recordamos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.